Hola, hola. Muchísimas gracias, Fernando, Marcelo, por sus presentaciones, por respetar los tiempos y que realmente han sido excelentes y acopladas de una manera excepcional al eje de la jornada. Ahora voy a invitar a pasar a César Belloso, así completamos las disertaciones y luego podemos dedicar el tiempo suficiente al intercambio de preguntas y respuestas. César Belloso es ingeniero agrónomo, egresado de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, es presidente de APRESID, Asociación Argentina de Productores de Siembra Directa, e integrante de la regional APRESID Pergamino Colón. Se dedica también al asesoramiento y dirección técnica de establecimientos en siembra directa en las provincias de Buenos Aires, Córdoba, La Pampa y Santa Fe, y es productor agrícola en la zona de Pergamino. Es socio fundador de Don Mario Semillas, socio fundador de Bioceres y socio fundador de Agrimax Solapa 4. Gracias, César. Alberto. Bueno, primero la excusa de Fernando fue que bajaba para ver mejor las transparencias, porque de acá se ven al revés. En realidad creo que se bajó porque este es un lindo sauna seco y ahora César me va a acompañar en eso también. Había que aguantar estar abajo de los spots. La presentación ahora es el tema de malezas. La gente de Don Mario, al que le agradezco la invitación, intentó decir, bueno, dar un panorama de cómo estamos hoy en el tema de malezas, que ya es obvio que en los últimos par de años entró en algún nivel de consideración más importante que lo que estuvo durante mucho tiempo. Y entonces para esto, para poder hacer algún link entre cómo estamos hoy y qué es lo que se puede esperar en los próximos años en cuanto a situación y posibles soluciones, bueno, la idea de ver de dónde venimos o por qué nos está pasando esto, y por eso el título tiene ahí la idea de mostrar alguna idea de retrospectiva para poder ubicarnos en dónde estamos. Porque si esto es alguna cosa seguro de que lo que está pasando en maleza es que no le podemos echar la culpa ni al clima ni al gobierno. En algunas otras cosas sí. En esto es cosa que estamos haciendo nosotros. Es que la palabra no es culpa, pero son cuestiones que nos llevó el sistema, el modelo, o como sea, a hacer. Entonces, para ir bastante rápido, y por favor aceptemos que los tiempos que están acá, las fechas que ustedes están viendo, no marcan ninguna cosa específica, simplemente para ubicarnos un poco en el tiempo. La soja tiene una historia rápida y muy rica, en un viaje muy rápido a 20 millones de hectáreas de 30 y pico de años. Entonces, dividir por lo menos toda esta etapa de la soja en dos periodos, hasta el año 95, que es donde se lanza básicamente la Roundup Ready, antes y después. Entonces hay un inicio de expansión, la introducción de la soja Roundup Ready, la siembra directa y el barbecho químico, tres conceptos que vienen bastante alineados, y después, para poner algún timing ahí del año 2010, como que nos damos cuenta de que tenemos algunos problemas con maleza. Esto no es para hacer un ejercicio de que hagan memoria o los más viejos tengan nostalgia de algunos de los productos que se usaban, pero sirve por lo menos para marcar en esta etapa pre-Roundup Ready qué cosas acompañaron al nacimiento de la soja en términos de control de malezas. Una etapa inicial bastante rápida de las trifluorinas y los metribuzines, y después todo lo que es el lanzamiento de una batería de productos de post-emergencia, en donde si se ve ahí bentazonas y florfen, creo que están la mayoría, los más importantes, no todos, y no tiene el sentido de hacer una enumeración puntual. Pero si ven ahí, hay herbicidas de suelo, herbicidas de contacto, herbicidas sistémicos, herbicidas de hoja ancha, herbicidas graminicidas, graminicidas con los que son más para anuales, los que eran más para perennes, modos de acción diferentes, y a todo ese contexto de distintos herbicidas todavía teníamos una cosa complementaria que era hacíamos labranzas.
Se hacía la siembra convencional, se hacían labranzas de cultivo entre líneas, sea los escardillos, etcétera, etcétera. Esta fue una etapa riquísima del punto de vista de la experiencia profesional, y había un enorme profesionalismo, y los que somos pre-Roundup Ready lo recordamos y lo vivimos bien, porque para poder hacer esto bien había que saber qué controlaba, cuál era el espectro, tamaños de aplicación, momentos de aplicación, surfactantes, una enorme cantidad de detalles, lo que debían ser aplicados con malezas extremadamente pequeñas, lo que tenían posibilidades de controlar malezas más grandes. Y esto lo hacía no por un gusto de no tengo otra cosa que hacer y me voy a reconocer malezas, era que para asegurar el resultado que estábamos haciendo había definitivamente que conocer bien cómo usar y las distintas malezas. Entonces había productos que uno sabía que eran mejores para portulaca, otros que permitían usos en amarantus o en yuyo colorado más grande, etcétera, etcétera. Parafraseando a alguien que alguna vez la dijo, esa frase que pongo ahí en verde es: realmente durante 10 o más años la profesión se ganó la vida controlando malezas. Relativamente eran mucho más importantes que lo que le pasaba a fungicidas, donde prácticamente no había uso, no digo que no había enfermedades, no había un uso, y muy poca cosa de novedad en insecticidas. Esto pasa con la irrupción y siendo seguro el país que más rápido adoptó la tecnología RR, se pasa a esta situación. Lanzamiento de la soja, un crecimiento impresionante de la tecnología que viene acompañado no solamente con las variedades RR, sino aparte con el sistema de cultivo. Pasa la siembra directa. ¿Y qué es lo que cambia desde el punto de vista conceptual? Antes decíamos la profesión se ganaba la vida controlando malezas. Esto pasa, y también parafraseando mucho, el lote está verdeando, hay que aplicar. Se perdió enormemente una capacidad de muchas cosas que estaban antes para poder resultar bien, pero no se perdieron porque la gente tenía vagancia o no nos gustaba, era porque daba lo mismo bajarse de la camioneta, identificar una maleza en estado pequeño, cotiledones, en estados bien vegetativos, si después a la larga se morían igual. Entonces uno fue perdiendo la costumbre de tomar la identificación, la recorrida de los lotes, que era la esencia de lo que hacíamos pre-Roundup Ready. Y si uno toma una comparación visual en el slide, fíjense todo lo que se pasaba, ahí hay por lo menos 15, 16 productos, todo eso se hacía y durante 10 años fue reemplazado prácticamente por un monoproducto, glifosato, y pongo entre paréntesis más chiquito, no sé si se alcanza a ver, MM, que es mesulfurón metil, 2,4-D o clorimuronetil, que fueron algunos productos que se fueron usando en mezclas de tanques simplemente para ir mejorando o acompañando, por suerte. Porque la adición de esos productos a referéndum de cada uno que lo usó, porque ni clorimurón ni mesulfurón tenían recomendaciones oficiales para hacer eso, ni oficiales ni no oficiales, ayudó a dilatar algunas de las cosas que nos están apareciendo hoy. Entonces, venimos de un pool de herramientas para controlar y pasamos a 10, 15 años prácticamente de un monouso de producto. Pero aparte se incorpora otra cuestión en el cultivo. Cuando veíamos los pre-Roundup Ready, todos los que hicimos esa parte, que la acompañamos de distintos lados, o desde la investigación, del desarrollo, mínima experiencia, pero como productor también, las malezas las empezábamos a mirar el día que decidíamos la siembra. Entonces toda la batería, conocimiento, lo concentrábamos en 15, 20 días, y así pasaba con todos los cultivos. Había que ponerle el foco a esos 15, 20 días en lo que se hacía la aplicación temprana, más tarde, etcétera, etcétera. Cuando se pone la siembra directa, nos aparece un periodo de unos 5 a 6 meses, que se llama todo ese periodo de barbecho químico, que forma parte del sistema. Entonces son las malezas que están en el cultivo, más las malezas que vienen acompañándolo desde que se fue el maíz o que se fue la soja anterior. Y obviamente esto planteó una evolución
que simplemente con el glifo, más glifo, más glifo, tratamos de acomodarla, hasta que vamos llegando a algunas situaciones de hoy. De nuevo, las fechas son simplemente para ubicarnos algo. Llegamos al año 2010, que fue donde el tema acoso, es decir, empieza a tomar algún nivel de impacto. En términos de malezas bueno, hay resistencia. Como noticia, empiezan a hacer las malezas, y déjenme poner ahí 3, 4 cosas juntas, y a los fines de esta charla, no tiene mucho que ver si son tolerantes o resistentes, que ustedes saben, académicamente son cosas distintas. Es decir, una maleza es tolerante cuando hay que controlarla con más dosis. Una maleza, para que sea declarada resistente, tiene que pasar por ciertos protocolos y las dosis son mucho mayores. Pero a los fines de lo que estamos hablando son las malezas duras. Es decir, ya no se mueren con lo que hacía antes. No se me mueren con la misma dosis, no se me mueren con la mezcla tradicional. Alguna cosa me está pasando y estas malezas se me empiezan a instalar. Aparecen nuevas malezas, dependiendo de la zona. Algunas no son nuevas per se. La rama negra no es una maleza nueva. Pero los que tenemos algunos años la encontrábamos en nuestras épocas, que andábamos más seguido en el campo, en pasturas degradadas. Ni siquiera era de implantación. No era ni maleza de implantación, era una maleza que aparecía en el segundo año de cualquier pastura. Y hoy la tenemos en soja. Y estaba en los alambrados, es decir, no es nueva, pero es nueva para el sistema. Y algunas otras son nuevas. Yo trabajé 7, 8 años en el INTA, en la sección malezas, y la palabra borrerio con frena la vi, si no creo que la haya visto nunca. Y hoy en algunos lugares, centro-norte de Córdoba, son las malezas con las que hay que enfrentarse, y algunas otras por distintos lados. Es decir, la tercera o cuarta cosa de esta, que forma parte de una realidad, es hay una limitada oferta de herbicidas, y lo vamos a volver a tocar a esto. Más cerca. Me lo voy a pegar. La industria química. A ver, ¿qué pasó? La historia del glifosato, cuando irrumpe en el mercado, viene con un mensaje totalmente consistente, no solo de la empresa que lo hacía, Monsanto, sino papers de algunos investigadores de Estados Unidos, en donde mostraban que prácticamente el glifosato no iba a tener resistencia. Esto fue un mensaje tan firme que no es que se lo creyó Juan el agricultor en Argentina, se lo creyó el técnico agrónomo que estaba en una agronomía, en una cooperativa, nos lo creímos todo. Se lo creyó el INTA, que tiene hoy menos de la mitad de los técnicos en maleza que cuando trabajaba yo, y se lo creyó la industria. ¿Por qué? Porque bajaron los esfuerzos en descubrir productos, porque san glifosato mataba todo. Por eso es que ustedes ven hoy, y estoy hablando de herbicidas nuevos, no de moléculas ayornadas, mezcladas o combinadas, que algunas cosas vamos a ver hoy. Y si por casualidad alguna industria se llama las compañías químicas, que son 5, 6, 7 las que generan moléculas, si por casualidad alguna embocaba un producto, cuando iba el señor del negocio, el global manager de turno, y le preguntaba, ¿y esto cuánto hay que venderlo? Y a $3. No sirve. Entonces, toda esta historia hace que hoy estemos dando vuelta alrededor de un pool bastante reducido de oferta de herbicidas. Comentábamos recién, hubo una pérdida en el profesionalismo de muchos de los conceptos básicos, de cuestiones que para nosotros eran el día a día, de malezas, herbicidas, interacciones con el suelo, lluvias, etcétera, pH, materia orgánica, que formaban parte del día a día nuestro. Y la soja expandida a un enorme territorio hoy, lo que hace que le aparecen problemas nuevos. Vamos a pasar del año 2010 para ubicarnos en alguna cuestión, llegamos a hoy. El problema de malezas duras está, eso no cambia, pero tenemos alguna noticia. Comienzan a aparecer algunos herbicidas, que vamos a simplemente a listarlos por ahí, y espero que estén la mayoría de los que hay, y aparte que agregarle conocimiento a esto. Una parte estuvo y está, y otra buena parte no está, hay que hacerla, porque nos cambió el sistema, nos cambiaron las malezas. Y aquella clasificación que a veces teníamos nosotros de los herbicidas, de pre o post, hoja ancha, hoja angosta, intencionalmente la vamos a poner ahora en términos de la cosa que hay que saber, que es por el tipo de modo de acción. Si es pre o post, me va a dar el tiempo de aplicación.
Pero lo que vale hoy para el problema que vamos a empezar a enfrentar es cuál es el tipo del modo de acción de cada de los herbicidas. Entonces, simplemente una cosa rápida y no tiene ninguna intención de que este sea el vademecum, y esto se consulta en cualquier lugar, ¿eh? Hay un grupo muy interesante de productos que son los ALS. Que básicamente son 3 grupos químicos muy comunes, son inhibidores de una enzima, la acetolactata sintetasa, como dice ahí, que son todo el grupo de las sulfonilureas, el grupo de las imidazolinonas y las triazolpirimidinas. ¿Por qué este grupo es interesante? Bueno, porque tienen bajas dosis, porque tienen amplio espectro, porque tienen residualidad. Metámonos en la cabeza que estamos hablando de que el control de las malezas en soja no empieza el día que plantamos la soja, hay que empezarlo mucho antes, cosa que alguno de ustedes ya lo está haciendo y si no lo van a tener que incorporar. El empezar a controlar algunas de estas malezas muy sobre la siembra, algunas de ellas, realmente nos pone en situaciones de compromiso bastante complicadas de resolver con alternativas post-emergentes. Entonces, sulfonilureas, genéricamente, hoy debe haber 25, 26 sulfonilureas registradas en el mundo, no todas están en Argentina. Bueno, DuPont tiene una gran parte, Syngenta otras, Bayer, las imidazolinonas que son de BASF, las triazolpirimidina de Dow, entiéndase por eso, Spider y algún otro que han vendido. En términos de productos recomendados para lo que estamos hablando, no simplemente decir que hay tantos productos que están por ahí. De todas maneras, esto vale saber que hay esos productos o que están, porque es probable que sean la herramienta que se va a poder usar en alguna situación si se cumple o se sigue cumpliendo la profecía de que está muy difícil que aparezcan moléculas nuevas. Es más, el término de moléculas nuevas no vale como molécula, vale como nuevo sitio de acción. Una misma molécula del mismo modo de acción le agrega poco, nada más que puede ser el espectro, a resolver el problema de prevenir el tema de resistencia que está increciendo. Bueno, herbicidas de uso de preemergencia o que con alguna residualidad, Sparde, Ligate, Finesse, Pivot, Metsulfurón, Clorimurón, que también forman parte del menú de opciones que hay ahí, con distintas categorías en cuanto a performance, residualidad, etcétera, etcétera. En el caso de Ligate lo mencionó Joaquín, necesita de sojas, ya después lo vamos a ver rápidamente, y alguno de posemergencia. Hay otro grupo de herbicidas un poco menos común, algunos son de vieja data, es este grupo de los PPO, es otro modo de acción, independiente de cuál era. En la época nuestra, los primeros que son los difeniléters, para los que tienen algún grado de memoria, son los Blazer, Super Blazer, los Flex que usábamos en aquella época. Herbicidas evidentemente de contacto, que provocan la disrupción de las membranas, una sintomatología y forma de acción bien típica. Y hay otros grupos químicos que también funcionan de este modo PPO, como están listados ahí. Algunos de acción residual, lo cual los hace sumamente interesantes, como Authority o Sumisoya Boral, que son básicamente 2 principios activos, el sulfentrazone y Sumisoya. ¿Por qué? Porque es un PPO con residualidad, es un buen socio para la residualidad. Y los otros, por esta acción de posemergencia, de contacto, de disrupción de la membrana, son de uso más de desecación. Caso de HIT, Shark, Affinity, Stagger, para que les suenen algunos nombres que hoy empiezan a tener recomendación específica para algunos usos de lo que estamos hablando. Un tercer grupo, conocido, viejo, de los más viejos, que hoy se vuelve a reflotar, son la parte de los graminicidas, gracias al sorgo de Alepo resistente, gracias a algún ryegrass resistente que empieza a aparecer. Es un grupo que nos sirvió enormemente en las primeras épocas. Básicamente son de 2 tipos químicos, los FOP y los DIN, como uno los llamamos, donde hay algunos que tienen más acción sobre malezas rizomatosas, otra con más acción sobre malezas gramíneas. Y en esto vale también alguna cosa que es por ahí, si después falta tiempo para tocar. Cuando nosotros aprendimos a usar estos herbicidas, enormemente útiles para sorgo de Alepo, gramíneas anuales y gramón,
teníamos alguna recomendación básica y herramienta de ir a reconocer un reclamo o atender un reclamo, que era una pala. Y cuando llegábamos a algún lugar donde el sorgo no se había muerto todo lo que se tenía que morir, con la pala íbamos y le mostraba que el rizoma estaba largo. En consecuencia, el cortado del rizoma no había sido lo bueno, la translocación. Muchachos, hoy esto se hace en siembra directa. Y en muchos casos, una aplicación de dosis más alta, 2 aplicaciones no terminan de resolver el problema. Hay cosas que la va a tener el sorgo de Alepo. Y por eso es que alguna cuestión, y me viene a la cabeza una frase de alguien que hace un año en una gira le preguntaron a un profesor qué se podía esperar de la industria química en términos de todas estas cosas, y respondió que esperaría más de John Deere que de la industria química. No porque hay que ponerle un arado de 14 al lote, sino de desarrollar algunas herramientas que ayuden, en algunos casos, o a cortar finamente algo de esto sin perder la remoción, sin provocar una enorme remoción, o de, digamos, algunas malezas que son complicadas, pero uno las ve, son apenitas prendidas en el suelo, pero básicamente lo que hay acá que reacomodar es, de la manera que lo usábamos, haciendo copy-paste, no sale. Hay que meterle a esto alguna cuestión, por eso de aprender o reaprender. Otro grupo, bien conocido de esto, bueno, está todo el glifosato o el sulfosato, que son parte del problema-solución. El otro que está al costadito, que es el glufosinato, que no lo puse ahí simplemente para reducir la cantidad de slides, afortunadamente es un herbicida total, no selectivo, de amplio espectro, que no tiene, ese es lo que se usa en el Liberty Link, es un producto de Bayer, no tiene el mismo modo de acción que el glifosato, no tiene las mismas propiedades, no se transloca tan bien como el glifosato, lo cual lo haría más limitado para perennes, pero desde el punto de vista, si glifosato nos está causando algunos problemas, el hecho de tener un producto parecido, con un modo de acción distinto, y por eso que van a ver al final, si tengo tiempo, no me corre la niña con los minutos, algunos traits que se están viniendo de glifo y glufo en asociación. Pero la buena noticia es un producto que, fuera de no ser comparable en términos de performance con glifosato, tiene algunos de los atributos que lo haría deseable para esto. Otro grupo de herbicidas, y lo menciono acá, ninguno de estos es naturalmente para la soja. Bueno, en el caso de clomazone, si bien se usan arroz y tabaco y algunos otros cultivos, podría ser un herbicida de soja, es un producto de gran acción graminicida. Estos HPPD, que son otro grupo de productos, no son muy numerosos, hay 2 o 3 más que estos, son productos de maíz, el isoxaflutole o el mesotrione, uno de Bayer y el otro de Syngenta, son productos de maíz naturalmente no adaptados a la soja, que de alguna manera nosotros estamos usando en soja productos que no son sojeros, no en el cultivo de soja. Con la gracia de poder aplicarlo 3 meses o 4 meses en este periodo del barbecho químico, hemos hecho selectivos, por el timing de aplicación, algunos productos que nos están ayudando. No estoy hablando puntualmente de estos 2 que tengan ese uso, sino porque después vamos a ver, también hay traits que están siendo desarrollados para meterle estos productos a la soja. Bueno, los herbicidas auxínicos son los más viejos y conocidos nuestros, 2,4-D, dicamba, básicamente con alguna posibilidad de uso de esto. Yo le decía que aparte de los herbicidas, y mencioné algunos ahí, nosotros deberíamos reaprender entonces de cosas de los herbicidas, tenemos que reaprender de las malezas, hay que revisar el tema de condiciones ambientales, que en esa época era fantástico. Uno se podía juntar en un café y hablar de la importancia de la humedad relativa en una aplicación de Super Blazer y tener media hora de una conversación riquísima de entre las 6 y las 8 de la mañana, cómo vaya, porque era la forma en que había que hacer las cosas. Después, afortunadamente, el glifo nos metió una barrida de muchas de esas cosas y pasó a ser casi lo mismo todo. Para muchos de estos productos, si los vamos a querer usar, y olvídense de que el glifo resuelve todo de nuevo, este fenómeno de que una molécula, un gen, le resuelve la vida a 20 millones de hectáreas, posiblemente vuelva a pasar en 1000 años. Es decir, hoy todo esto que estamos viendo, y el por qué, si vale como mensaje y no para que se aprendan de memoria ninguna palabra, es esto va a haber que resolverlo
de la misma manera que como se resolvía en aquella época. Productos más para alguna cosa, productos más específicos, en función de suelo, en función de condiciones, en función de espectro. Esa sería bastante desesperable la situación que va a pasar. Bueno, cuestiones de carryover, usando glifosato, es un producto que se desactiva en el suelo, obvio que nadie le presta atención a eso. Si estamos hablando de productos residuales, va a haber que mirarlo. Y el último, que es el de manejo de la resistencia. Bueno, vamos un poco más rápido con esto de reaprender de herbicidas, fuera de toda esta cuestión. Hoy, y creo que vamos a llegar ahí, en Estados Unidos y en Brasil ya pasa a ser obligatorio en la recomendación de algunas listas de herbicidas identificar cuál es el modo de acción, por lo menos para tener de antemano la posibilidad de saber que estoy haciendo algo bien o estoy ayudando. Después la decisión es mía, pero ya pasa a ser recomendados por modo de acción. Bueno, la industria tiene que ser más proactiva, de hecho que está comenzando en ese camino. Hoy, no sé, Dow marca la limitación de usar Spider si lo va a seguir una rotación girasol. DuPont dice no aplique 2-sulfonilurea en el mismo año. Está comenzando, lejos de estar en un estado ideal. Estamos comenzando como industria a mostrar alguna ayuda de cómo manejar esta situación. Bueno, reaprender de malezas, esto es simplemente mirar. Lo que me pareció interesante rescatar de es la última parte, donde dice la lista del año 2006. Cuando se empezó este problema de sorgo alepo resistente, el Ministerio, creo que fue la Secretaría de Agricultura, contrató a estos dos señores de fuera, Valverde y Gressel, y en algún lugar hicieron una encuesta a 50 o 60 referentes que están metidos en el tema de maleza siempre. Y marcaron como problema lo que está en la lista negra, rama negra, viola, parietaria. Algunos ya estaban y hoy, digamos, confirmaron que son realmente un problema. Todo el listadito que está en azul, ninguno lo mencionó. Esto no quiere decir que esos 50 personas fueron equivocadas o erradas. Esto quiere decir que la dinámica con la que pueden aparecer los problemas no está al borde de la mano o la voy a ir a buscar. No se mencionó Ryegrass RR, Gonfrene, Borreria, Ráfanus, que están comenzando en el sur, Digitaria insularis. Esto es para poner en alerta que el tema de malezas hay que mirarlo más de cerca. La parte de condiciones ambientales es bastante obvia. Para nosotros hoy, los que tuvimos alguna experiencia previa, el manejar pH, textura de suelo, materia orgánica, nos parece bastante obvio cuando uno va a meter herbicidas de suelo. Y en una generación post-Roundup Ready, uno ve que eso falta meterle bastante más de experiencia, información, para que uno pueda imaginarse cómo juega esas variables en la persistencia de un producto. Un herbicida residual aplicado en diciembre, ¿dura lo mismo que ese mismo herbicida residual aplicado en marzo? No. La degradación, lo que le pasa en el suelo, la dinámica de las malezas. Entonces, ese mismo herbicida aplicado en diciembre dura 60 días, aplicado en marzo dura 140. Son cosas que hay que empezar a manejar. Bueno, el tema de interacciones con carryover, de lo que pueda venir en cultivos de rotación, sobre todo cuando vamos a empezar, si ustedes vieron alguna de esa lista, son productos que tienen acción en el suelo. Este es algo que hay que levantar. No sé, digamos, y estos son ambientes, este tipo de reuniones, de por lo menos que la gente se vaya con conciencia o empiece a pensar en esto. Las recomendaciones de manejo de resistencia son bastante elementales. Yo empecé a trabajar en DuPont en el año 1984, después de mi experiencia en INTA. A los 6 meses que estaba ahí recibí un set, en aquella época había, si se acuerdan, un carrusel de 80 slides de cómo eran las prácticas de manejo de resistencia, año 84. Es exactamente lo mismo que me tocó ver hace un poquito más de un año cuando me fui de la compañía, por otro tema, de cuáles son las pautas para manejar resistencia. No se inventó nada, porque no hay que inventarlo. Es rotación de cultivos, que lo puede hacer que lo haga, pero digamos, es eso. Rotación de modo de acción, monitoreo, son las mismas 4 cosas que en el año 84 alguien me mandó 80 transparencias, que era la que había en esa época, para hacer esto. ¿Por qué resalto lo de modo de acción? Y vale ver esto, aunque no se pierda en el detalle. Yo les comentaba recién es porque no hay herbicidas nuevos. En esta lista
donde los auxínicos, el 2,4-D, en el año 1945 fue, si se quiere marcar, el inicio de la industria química con herbicidas. Todo lo que se descubrió, todo, la palabra es todo, hasta el año 84-85. En ese último 3-4 años se descubren estos principios del 80 PPO y los HPPD en el 80 y pico. En 45 años pasó todas las moléculas de herbicida que conocemos. Del año 85 hasta hoy, ¿que pasaron cuánto? 25, 30 años. No apareció una. Entonces, estoy hablando de modo de acción, no de molécula. Molécula cualquiera puede. Si es una molécula que responde a alguno de estos modos de acción, desde el punto de vista de resistencia no agrega nada. Agrega de una molécula. Tendrá la industria capacidad de ganar más plata, tendrá un mejor espectro, será de más residualidad, alguna cuestión ligada a performance, muy valiosa. Pero desde el punto de vista de resistencia no me agrega nada. En el año 84 se mandó al freezer el descubrimiento de nuevos modos de acción. Algunos motivos pueden ser mi propia interpretación, de que la industria realmente no encontró atractivos en trabajar con esto y, por supuesto, bueno, se fue quedando. Por el contrario, si ustedes comparan con fungicidas, aparecieron las estrobirulinas, carboxamidas, que ya vienen, es decir, en otros hubo actividad. En esto, digamos, se enfrió un poco el tema de nuevos herbicidas. Todos los que vimos como listado son o mezcla de algunos de estos productos y algunos otros que van a venir van a ser mezcla de alguna cosa de esta. Por eso, el levantar el tema de resistencia, porque puede ser que salga un tiro, algún químico iluminado en algún laboratorio, pegue un shot así, aparezca un modo de acción distinto. No funciona tan fácil, pero démosles esperanza. Hasta hoy no apareció. Por eso la importancia de tener esto como una herramienta básica en la decisión de cuando empecemos a usar, o ya teniendo el problema, o intentando ser un poco más proactiva y por lo menos manejarlo de antemano. Algunos de los productos que estaban ahí mencionados es, bueno, ¿qué podría venir? Y esto para reforzar que no hay productos básicamente nuevos. ¿Qué es lo que está en el pipeline de lo que vendría en términos de novedad de herbicidas? Es básicamente agarrar alguna de aquellas moléculas y trabajarlas en traits que van a ser incorporados a la soja. Esto es lo que yo conozco, puede haber, y porque es público, no porque invadí ninguna confidencialidad de nadie, a lo mejor hay cosas que se conocen hoy, pero por ahí están en un terreno no público. Pero hoy hay, lo mencionaba Joaquín Lopetegui en su presentación, hoy hay sojas STS, obviamente RR-STS, es de DuPont, hay trabajos de Dow con alguna fecha del 2015, 2016, ahí se verá, de trabajos de glifosato, glufosinato y un 2,4-D con una formulación especial. Es una sal colina que limitaría los problemas de volatilidad, etcétera, que puede tener el 2,4-D. El RR2 con el dicamba de Monsanto. Syngenta y Bayer comenzaron por separado trabajando con tolerancia a los HPPD y hoy ya han anunciado que están trabajando juntos. También, obviamente, Bayer es la dueña de glufosinato y HPPD tienen base. Hay otras compañías que tienen, pero ellos tienen mesotrione y soxaflutole. Entonces, mezclas de glufo y HPPD. Esto es más local, regional. En el caso de BASF, trabajando con Embrapa en Brasil, en desarrollo con su programa Cultivans, de incorporar más tolerancia y midazolinonas en sus hojas. Es decir, lo que viene, y si llega, que es bastante probable esperar que llegue, tendría, como ustedes ven, el reflotar algunos productos que de nuevo no tienen nada, lo cual no quiere decir que sea una mala herramienta, muy por el contrario. Pero estamos trabajando, a las compañías les resulta más fácil, y si ustedes ven la lista de las que están acá, están prácticamente las generadoras de tecnología. Está Monsanto, Dow,
BAF, Bayer y BASF. Que no queda mucho afuera de ese pool DuPont, de quién está metiéndole cosas. Y las compañías han agarrado, que es más fácil, porque el poner un producto nuevo en la calle, peso más, peso menos, cuesta $200 millones. Es mucho más fácil agarrar y trabajar con esto, se ve que con la tecnología que manejan, como para poder hacer algo por este lado. Ahora, el día que llegue esto, alguien va a tener que saber cómo usar ese mesotrione o esa STS, en qué lugar lo voy a tener que poner, y también va a tener que saber el semillero si va a estar produciendo una soja, que acá se siembran de grupo 3 a grupo 8, si la variedad que estoy haciendo, con tolerancia al HPPD, me resuelve muy bien el problema de hipomoea. Bueno, César me adivinó la... Permiso. El sauna está full. Si esa variedad que estoy desarrollando y que conseguí avanzar está justamente adaptada para un problema que me vaya a resolver. Si yo hice una variedad HPPD y que me controla muy bien hipomoea o alguna maleza del norte y por casualidad la metí en un grupo 3 o 4, bueno, la guardarán donde cada uno tenga mejor lugar o espacio, pero va a haber necesariamente un mayor profesionalismo en hacer todas estas cosas y conocer en qué lugar voy a poder usar mejor esto. Para mí esto es una buena noticia. Lejos de estar simplificado el sistema, va a estar más complicado, pero por lo menos va a haber soluciones y creo que van a estar, a diferencia de los usos de clorimurones y metsulfurones, que cada uno lo hizo como mejor supo hacerlo, alguno lo pagó con daño en soja o alguna cosa de esa, bueno, van a tener mucho más recomendación oficial desde el punto de vista de dónde mejor colocarlo, tanto de la compañía como también de los semilleros que están trabajando con esto. El tiempo hizo, bueno, yo creo que estaba por acá, no queda mucho y si queda, no, era alguna consideración media conceptual de Rama Negra, pero en función del tiempo. Bueno, si de todo este listado que no he tratado de focalizar, o por lo menos si fue así me equivoqué, en Rama Negra el problema, porque no lo es básicamente, sí es por lejos la que más revuelo ha causado, porque tomó un área muy importante por todas las cosas que cada uno sabe, que produce semillas, que las semillas van, se viajan todas las ganas que tienen de viajar, está en el norte, se expandió enormemente, pero sería bastante simple esperar que todo lo que sabemos y la problemática de maleza de soja se van a reducir el día que controlemos Rama Negra. El día que matemos Rama Negra va a venir otra a ocupar ese lugar. Este es un esquema de sucesión básico que no tiene nada que ver de ecografía básica. En un espacio que mata una maleza, alguna otra va a venir. Pero desde el punto de vista de lo que impacta hoy, y lejos de que esto sea una recomendación, ni mucho menos, es, para mi gusto, y creo que para el de muchos, la Rama Negra hay que empezar a controlarlo mucho antes de la siembra de la soja. Los que están en regiones más húmedas, esta experiencia ya las empiezan a vivir desde la salida del cultivo antecesor. De ahí que rescato alguna intención de aplicaciones otoñales para los que uno arranca con la salida de los lotes a veces sucios, y si no están sucios todavía, por lo menos tengo la obligación de saber si es un lote con Rama Negra. Hoy sería bastante negligente pensar que la Rama Negra me sorprendió. Hace 2 o 3 años era, bueno, por lo menos uno lo podía escuchar. Entonces, en situaciones de suelos de regiones más húmedas, esto tenía bastante más sentido hasta hace 2 o 3 años atrás, donde lo que era húmedo y los que somos más cordobeses, el otoño-invierno lo vivíamos seco. Este año, gracias a Dios, estamos todos mucho más emparentados con la situación de una situación, por lo menos húmeda ahora. El otoño fue más o menos. Pero cuando uno va a situaciones de aplicaciones otoñales, por lo menos hay dos condiciones para ver. O uso un herbicida de larga residualidad y pretendo con esa aplicación, que será de mayo, junio, abril, depende de la situación, condición, de cómo me vino, y tratar de llegar con un herbicida de larga residualidad lo más cerca
al fin de la primavera o, si se puede, a la situación de siembra. Bastante difícil, pero por lo menos llegar con lotes limpios prácticamente al último tratamiento de cierre del barbecho. Y si no, con herbicidas de mediana residualidad, como Finex, bueno, los de larga residualidad, Ligate o Capaz, uno necesitando sojas STS, el otro una soja convencional, o herbicidas de mediana residualidad, Finex, Clorimurón. Por supuesto que puede ser metsulfurón también, que no lo listé acá. Es una herbicida que no tiene ninguna recomendación, salvo su mejor presentación, que es el precio. Pero bueno, se puede usar. Riesgoso para cuando uno entra en situaciones de determinados suelos, timing de aplicación, pero aceptemos que la mayoría aprendió a usarlo más o menos bien. Y cuando se llega a la época primaveral, que es la condición de medio definir cómo llego al día de la siembra, bueno, ahí puede haber herbicidas con alguna capacidad residual, un poco más limitada que los específicamente de larga residualidad, como puede ser Spider, Boral, Sumisoya. Sumisoya por ahí se lo podría usar con mayor residualidad. Algunos que son puramente de contacto, tengo que tener la maleza en el tamaño que tengo que tenerla para matar. Caso-Hit, Stager, Affinity, herbicidas bien de contacto. Bueno, y algunos para mencionar el listado y que no quede nadie afuera, el famoso doble golpe que están, bueno, algunas empresas intentando promover, que descargarle ahí en 15 días glifosato más algún otro producto, 2,4-D o clorimurón, más otro de contacto fuerte, como puede ser cerillo, como puede ser HIT, y en esas semanas, 10 días entre una aplicación y otra, realmente producir una fuerte baja de la población de maleza. En lo personal, que me tocó acompañar el desarrollo, por lo menos fuerte, en los últimos 2 años de Ligate, cuando estaba en la compañía, y por lo tanto vi muchísimas situaciones, para mi gusto, los que saben que tienen el problema, empezar a controlarlo temprano, por lejos es la condición sine qua non, por lo menos para llegar. Es decir, temprano significará para unos fin de marzo, como me ha tocado con alguna gente, algunos colegas que decían, mira, a mí se va la trilladora del maíz y yo voy aplicando. Todavía no descubrí para qué me sirven las malezas. El día que descubra, a lo mejor hago otra cosa. Pero como todavía no lo descubrí, empiezo a aplicar. Y ese otoño puede ser de abril, de mayo, de junio, depende un poco de las condiciones, la situación. A eso me refiero con esa aplicación temprana, otoñal. Todos los que le ha tocado rama negra saben que tiene un quiebre de susceptibilidad muy finito, en donde hasta un día se muere más o menos bien, y después en 2 semanas, entre que fui, lo miré, no vine, el aplicador, se empieza a poner dura y cuesta mucho más realmente controlarla. Entonces, los que obviamente están en condiciones de situaciones secas, por lo que sea, o la parte cordobesa, si uno fuera en este segundo grupo de zona subhúmeda o perinúcleo, que podría ser el Córdoba, que no es los departamentos Unión y Marco Juárez, sino el Córdoba un poquito más al oeste, donde en los últimos 2 o 3 años nos tocaron porque personalmente estoy ahí, nos tocaron situaciones de bastante sequía. Bueno, por ahí no tiene ninguna gracia ir a aplicar cuando vengo seco, sigue seco y no hay nada. Entonces, por eso es que a lo mejor en esas situaciones uno descarga los tratamientos en aplicaciones más primaverales o cuestionales. Y en Entre Ríos, que es un mundo bastante especial, que es donde, digamos, la rama negra sacó chapa de maleza en serio, obviamente condiciones, ahí se empieza siempre temprano y seguro tienen que volver a reaplicar por ahí a primavera, se hace muy difícil por el tipo de suelo, y volvemos a alguna de esas cosas. Los suelos no solamente valen por el pH, por la materia orgánica, en el caso de Entre Ríos tienen la suerte de poder pelear con algunas arcillas que uno nunca sabe, si te retienen al producto, al otro día te lo sueltan. Los que conocen o han trabajado por ahí, un día está mojado, otro día tiene una grieta que se te cae, una herramienta no la levantás. Es decir, eso es una dinámica de suelo que no es fácil entender a los productos residuales cuando los sueltan, cuando los agarra. Por eso es que seguro van a esquemas de 2 aplicaciones. Bueno, me pasé del tiempo y le agradezco a Fede. Muchas gracias.